Buenas tardes, bienvenidos a esta primera sesión del ciclo de conferencias que coordina don María Jesús Viguera, que ahora hará la presentación del ciclo, pero quería darles la bienvenida a todos y agradecer públicamente el patrocinio de la Fundación Ramón Areces, que gracias a la Fundación pues hacemos este ciclo que tiene esta primera parte en este semestre y una segunda parte en el segundo semestre del año. Y sin más, muchas gracias y doy la palabra a doña María Jesús Viguera para que presente el ciclo y al conferenciante, nuestro académico, don Luis Agustín, que ya conocen ustedes. Muchas gracias, señora directora. Estamos ante un atardecer prometedor por sus climas favorables, el exterior de abril, el interior de este lugar, el de esta convocatoria, una más entre los ciclos con que esta Real Academia de la Historia transmite sus trabajos y sus responsabilidades, como en estas 8 previstas conferencias, 4 en abril y otras 4 en octubre, sobre identidades y conversiones. Las identidades históricas y sus procesos son y han sido objeto de interés apasionado y polémico incluso entre historiadores y también sociólogos, pero este interés nos incluye a todos, por sus claves sobre quiénes somos y con qué mentalidad captamos, vivimos nuestros rasgos identitarios, sean espirituales como creencias, valores, cultura, o materiales como lengua y patrimonio, más otras constituciones políticas y sociales. Y esto de ayer a hoy. Cuestiones históricamente cardinales cuya actualidad aumenta ante la rampante globalización y las migraciones con diversidades yuxtapuestas en los mismos lugares y reacciones de resistencia o reafirmación frente a riesgos identitarios. Diversas aculturaciones marcaron entre los siglos VIII y XVII las edades media y moderna de la península ibérica, donde, establecido al-Ándalus desde 711, se iniciaron procesos de arabización e islamización sobre los autóctonos hispanogodos, cristianos o judíos, constituyéndose 2 identidades políticas o 2 entidades políticas, norte-sur, diferenciados por religión, cristiandad e islam, cultura, latina o árabe, y estructuras económico-sociales, cada una de las cuales cimentó su respectiva identidad desde sus enfrentadas permanencias, produciéndose mixturas como la de los autóctonos muladíes conversos al islam o las oscilaciones latino-árabes de los mozárabes, presentes, lo mismo que los judíos, en el espacio andalusí y también en los reinos cristianos, cuyo avance territorial incluyó a población musulmana, en parte romanizada en algunas zonas, como fueron los mudéjares. Por decretos de conversión o expulsión terminó oficialmente el pluralismo religioso en 1492 para los judíos y en 1501 para los mudéjares, que pasaron a moriscos, hasta su destierro a principios del XVII. Ambos grupos habían adquirido una nueva identificación. Adquirieron entonces la identificación de cristianos nuevos, entre quienes se distinguieron, además, los criptoconversos, fueran de hebreo o de moro. Todo esto presenta tenaces construcciones identitarias que alzaron sus límites y resistencias frente a la alteridad, fronteras en varios sentidos traspasadas por adaptaciones a la diversidad, de modo que las aculturaciones son una potente clave de nuestra historia y también de ondas polémicas de nuestra historiografía. Este ciclo de conferencias de la Real Academia de la Historia, reconociendo el interés histórico de tantas cuestiones implicadas en todo esto, como la relación
minorías, mayorías, dominio, transformaciones, conversiones, identidades, imágenes y memoria, entre otras, plantearán aspectos de nuestra historia como objetivo estudioso de la Real Academia de la Historia y su continuado interés mostrado por estos temas, como se ha visto en ciclos anteriores que han dado lugar a publicaciones excelentes: España, reflexiones sobre el ser de España, en 1998, España como nación en el año 2000, Las tres culturas en el año 2004. Además, todo esto está a tono con las indagaciones estudiosas que desde tiempos recientes aparecen con notable intensidad en la producción historiográfica mundial, encabezada por la anglosajona, la francesa y la alemana. Indagan las situaciones de fronteras abiertas, en la actualidad, interculturalidad y mestizajes, ahora, pero también recurriendo como claves a sus antecedentes pasados, resultando campos de observación histórica muy característicos. Precisamente, en la península ibérica, los muladíes mozárabes judíos, mudéjares y moriscos, que este ciclo recorrerá en este abril y en el próximo octubre, son siempre convocados como espacios de comparación con situaciones de mixturas identitarias actuales. Estas identidades peninsulares convergentes se simbolizan, y por eso hemos elegido esta ilustración para el díptico, se simbolizan de una manera muy gráfica y especial en la sinagoga de Santa María la Blanca de Toledo. Surge como sinagoga, fue la mayor sinagoga de Toledo, fue construida por mudéjares, por operarios mudéjares, y acabó consagrada como templo cristiano con advocación mariana. Yo creo que representa efectivamente ese fondo andalusí que se va adaptando a las siguientes circunstancias. Es decir, que esta ilustración condensa y representa este ciclo de identidades y conversiones, que se va a concretar, como su programa señala, durante este mes de abril. Las 4 conferencias son: la de hoy, la identidad goda y al-Ándalus, por don Luis Agustín García Moreno; segunda, autóctonos conversos, los muladíes, por don Jesús Lorenzo Jiménez; tercera, la arabización de los mozárabes, que impartiré yo; y cuarta, Biblia y cultura judía en Sefarad, que presentará don Fernando Díaz Esteban. Iremos presentando ante cada conferencia a cada uno de los muy reconocidos conferenciantes que no necesitan presentación. Deseamos que esto resulte interesante para todos, empezando por la conferencia de hoy, en la cual el excelentísimo señor don Luis Agustín García Moreno, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares y académico de la Real Academia de la Historia, tratará sobre una cuestión inicial, pues la confrontación a todos los niveles entre la Hispania visigoda y el al-Ándalus árabo-islámico desencadenó, a partir del 711, las diversas fronteras y coexistencias de grupos con diferente procedencia, estructura, religión y cultura, que duran con sus distintas manifestaciones y circunstancias hasta la Edad Moderna. Y esa primera confrontación, como las que siguieron en siglos, se produjo entre la identidad goda y al-Ándalus, título de su tema. Don Luis Agustín García Moreno es un gran especialista. Yo le admiro desde principios de los años 70, cuando me deslumbró su libro Caída del Reino Visigodo de Toledo. Después lo ha hecho todo en la investigación sobre el periodo visigodo. Otro gran libro suyo, memorable, es Prosopografía del Reino Visigodo de Toledo. Podemos consultar sus resultados a través de varias páginas web, como las de esta Real Academia, pero es muy útil la de Dialnet, que presenta en una relación no completa de sus producciones entre 1971 y 2017, se mencionan casi 80 artículos de revistas, casi 90 colaboraciones en obras colectivas, 16 libros, 4 coordinaciones de publicaciones, algunas tan importantes como las relativas al final visigodo
y a la implantación de Al-Ándalus, de ahí que el tema de su conferencia de hoy esté situado en eso. Es dinámico, colaborador, excelente sabio, que estudia, reflexiona y replantea. Por ejemplo, su brillante y renovador análisis sobre la supuesta crisis del reino visigodo de Toledo y las pistas de lo godo en relación con Al-Ándalus, que es una cuestión fundamental. Ha tratado historia política, administrativa, económica, social, cultural y sus relaciones con francos, las relaciones de los godos con francos y bizantinos y con los árabo-musulmanes, sobre todo de Al-Ándalus, como vamos a escucharle a continuación en una lección que será magistral. Tienes la palabra. Buenas tardes, excelentísima señora directora, excelentísimos señoras y señores, público. Muchas gracias, querida colega, por tu generosa y exagerada, en lo que a mí toca, presentación. El tema de mi intervención tiene que ver con los problemas de identidades étnicas. Yo, con un cierto plurito de profesional de la historia, prefiero utilizar este término, que sé que es una traducción de un término usado sobre todo en la lengua inglesa. Prefiero hablar de identidades étnicas, de procesos de etnogénesis, para reservar el término nación y procesos de identidades nacionales para periodos muy a partir de la Revolución Francesa, pero bueno, y de la aparición de los estados de tipo liberales del nuevo régimen. Pero en fin, es un plurito, si quieren, de historiador y si quieren incluso hasta de ideológico mío. Y por eso prefiero hablar de procesos de identidades étnicas y identidades de procesos de etnogénesis. El estudio de los procesos de identidades étnicas, de los procesos de etnogénesis, de formación de etnias, han estado muy de moda desde hace 30 años, al menos, en la historiografía mundial, europea, occidental, por una razón muy simple, porque fue hace 30 años cuando se inició, cuando explotó el imperio soviético. Explotaron varios estados, no voy a discutir si plurinacionales o no, pero en fin, surgieron nuevos estados nacionales que había que explicar por qué. Y por eso se pusieron de moda, pues, procesos de etnogénesis que se habían desarrollado en Europa siglos atrás. Yo diría que el estudio de los procesos de etnogénesis en los últimos 30 años se distinguen nítidamente de otros estudios más o menos con ese objeto principal de análisis que se venían desarrollando por la historiografía occidental desde mediados del siglo XIX, sino antes. Por una razón, los procesos de identidad nacional, de formación de naciones, tuvieron una enorme importancia con el romanticismo y arrancan en el fondo de la visión que propuso Herder. Pero, naturalmente, en esos estudios y en esos hechos por intelectuales románticos, la idea ponían como sujeto principal de esos procesos de identidades nacionales a la nación, al pueblo, como no podía ser de otro modo, estando como estamos después de la Revolución Francesa y después, evidentemente, de las guerras napoleónicas. Posteriormente, ese protagonismo popular, la nación, o das Volk,
que fue sobre todo un elemento muy utilizado en la historiografía del Tercer Reich, o también, a veces, se sustituyó el pueblo, la nación, como sujeto principal de los procesos de identidades nacionales o étnicas, la clase social emergente, como esto fue sobre todo objeto de la historiografía marxista. Lo que caracteriza al modo de ver al estudio de los procesos de etnogénesis de identidades étnicas nacionales en los últimos 30 años es que el sujeto de esos procesos se ha desplazado no a colectivos, no al pueblo, no a la nación, sino a élites políticas y sociales. Esa es la gran diferencia. A partir de entonces, en los últimos 30 años, esos procesos de etnogénesis han estudiado mucho lo que se produjo en Europa entre los siglos V al X, porque es, digamos, el periodo de invasiones a veces masivas, pero sobre todo invasiones de élites guerreras que moldearon de nuevo unos grupos sociales hegemónicos prácticamente ya hasta la actualidad. Y por lo tanto, en los siglos V a X en Europa se consideran hoy en día casi como la cuna de las modernas naciones. Yo, si no diría modernas naciones, sí diría desde luego modernas identidades prenacionales étnicas que dan lugar a las naciones. Desde francos, desde los bávaros, por ejemplo, por no hablar del este europeo. Hoy me ocupo de lo que pudo suceder en España, en nuestra península, fundamentalmente en el siglo VIII, aunque tendré que hablar de épocas algo posteriores. Y hablar del siglo VIII en España es hablar de oscuridades sobre oscuridades, en España y en todo el Mediterráneo. Es el siglo peor conocido, el VIII. Incluso para el mundo islámico, el siglo VIII es una nebulosa que hay que conocer con documentación posterior. Referente al siglo VIII, y si nos queremos fijar en los procesos de identidades étnicas, hay dos formas de hacer el estudio. Utilizar, por un lado, obras de carácter literario, incluidas en las obras literarias, la historiografía, que tienen una ventaja y un problema. El problema principal es que la literatura, las obras literarias, historiográficas, que se refieren al siglo VIII o al siglo IX y que sirven para estudiar ese proceso y la identidad goda en Al-Ándalus, se focalizan en dos comunidades. Por un lado, la comunidad cristiana o árabe, si utilizamos este término, de Córdoba en la segunda mitad del siglo IX, o casi diríamos que centrado en el siglo IX, una comunidad además la que ha dejado sus escritos, que son solamente en el fondo dos autores, el obispo Eulogio y sobre todo Álvaro de Córdoba, y claro, el que sean dos personas, dos autores, y además tan marcados por todo el proceso de mártires voluntarios de mediados del siglo IX, pues representa una vías, una desviación. Y el otro conjunto también tiene sus problemas, que es el conjunto historiográfico y algunas obras de carácter litúrgico, etnografía, en la corte asturiana de finales del IX y principios del X. Sobre todo me refiero a la historiografía llamada del ciclo de Alfonso III. Los otros indicios que permiten estudiar este problema de la identidad étnica goda son de carácter onomástico, sobre todo antropónimos y etnónimos. No les oculto que voy a utilizar más este segundo instrumento que el primero, y lo presentaré porque en el fondo soy
desde hace muchos años un prosopógrafo y tengo más, creo más en los individuos que en los colectivos. También mi impronta individualística liberal me obliga a ello. Intentaré darles algunos bosquejos, en fin, sin extenderme demasiado en lo posible. Escribiendo hacia el 754, a mediados del siglo VIII, y sin duda habiendo oído a testigos directos de la tragedia del 711, la conquista del reino godo por tropas islámicas, un clérigo que para entonces debía vivir en Córdoba, la capital emiral de Al-Ándalus, afirmó de forma rotunda que el califa Al-Walid, en Occidente, al reino de los godos, afirmado con antigua solidez durante casi 300 años, desde sus orígenes en el año 400 de la era, y pacíficamente por España extendido a partir de Leovigildo durante casi 140 años, hasta el año de la era 750, lo sometió tras invadirlo por medio de su general Muza y lo convirtió en tributario tras destruir su reino. Sí, era verdad, el reino de los godos había desaparecido. Pero, ¿qué había pasado con los godos, con su nobleza? Pues la verdad es que casi un siglo después, a mediados del siglo IX, alguien podía escuchar versos como los siguientes: nación siempre buena la de los godos, infinita salud, pueblo elegido por el Señor, ínclita multitud, salve. Por cuantas naciones muchas vencisteis en guerras gloriosísimas en otro tiempo, venced ya a los enemigos de Cristo mediante el escudo de la fe, mediante los fuertes dardos de la salvación. Así saludaba una de las máximas figuras intelectuales del occidente cristiano de entonces, Alcuino de York, a los esclarecidos godos que había conocido en la corte del gran Carlos. Entre ellos destacaban sin duda Witiza, el futuro reformador monástico que conocemos con el nombre de Benito de Aniano. Destacaba también, tanto o más, Teodulfo, obispo de Orleans. Para Alcuino, estos godos amigos suyos de la corte eran sobre todo gentes de letras, eclesiásticos cuyas armas espirituales habrían de vencer en la hora presente a los enemigos de la fe cristiana. Entre estos últimos, indudablemente, figuraba en primer plano los secuaces de Mahoma. Poco más o menos medio siglo después, ilustres cristianos andalusíes, representados por gentes como Eulogio y Álvaro, tampoco despreciaban al reino godo. Es más, sentían nostalgia de los buenos tiempos y muy en especial para la Iglesia que el reino godo, había supuesto. Y sin duda que no consideraban a los godos un pueblo ajeno a la tierra de España y la común patria de la Iglesia católica, como era el caso de la cruel para ellos e impía también para ellos raza de los árabes. Es más, podían valorar y mucho las virtudes que una tradición literaria clásica, manipuladamente recogida por Isidoro de Sevilla a principios del siglo VII, predicaba de los antiguos godos, incluso antes de su conversión al catolicismo y de su ingreso en España. Hasta podían sentirse explícitamente herederos de esos godos y, por tanto, poseedores de esas mismas virtudes. Y a este respecto pueden ser especialmente significativas las despectivas palabras de amenaza que Álvaro de Córdoba dirigió contra el franco Padón, convertido al judaísmo con el nombre de Eleazar. Evidentemente, el gran Álvaro de Córdoba tenía motivos más que sobrados
para enorgullecerse de sus orígenes góticos, si, como piensa una mayoría de estudiosos, su descendiente directo, tal vez su hijo, fuera el famoso Hafs ibn Alvar al-Quti, el godo, juez de los cristianos cordobeses a finales del siglo IX. Pues que este Hafs ibn Álvaro al-Quti afirmaba descender nada menos que del rey Witiza. Estos seguros sentimientos identitarios de Álvaro de Córdoba y su muy probable linaje descendiente de la familia de Witiza ilustran también sobre los orígenes de conspicuos descendientes de la nobleza del desaparecido reino godo y de la actitud de sus antepasados y linajes ante la tragedia del 711. Hay muchos indicios de las raíces cordobesas de la familia de Egica y Witiza, que durante el último cuarto del siglo del Reino de Toledo lideró, unas veces con mano de hierro y otras con tacto y alianzas matrimoniales, al bloque nobiliario hegemónico desde los lejanos días del rey Quintila a principios del 636. Precisamente esos supuestos orígenes familiares de Álvaro tal vez sean los únicos que puedan explicar el mayor enigma de su biografía. ¿Cómo pudo él, el propio Álvaro, salir indemne de los terribles procesos martiriales cordobeses que tanto golpearon a la aristocracia cristiana de la ciudad, incluido su íntimo amigo Eugenio, a pesar de haber sido uno, si no el que más, de los acérrimos defensores de los mártires y haber expresado por escrito las más blasfemas opiniones sobre el Islam y su profeta? La biografía del profeta que escribió Álvaro es de los textos más terribles y más templanos de diatriba contra Mahoma, al que acusa de blasfemo, pagano, adorador de Venus y lujurioso hasta puntos que le condenaban directamente al fuego eterno. ¿Cómo es que a Álvaro no le pasó nada? Si fuese descendiente del rey Witiza, se explicaría mejor. Esa nobleza cordobesa de finales del reino godo tenía orígenes mixtos, fruto de las alianzas matrimoniales entre antiguos y ricos linajes de curionales romanos y los nuevos militares godos asentados en la región de Córdoba ya a principios del siglo VI. Curiosamente, el mayor amigo y admirado por Álvaro, Eulogio de Córdoba, al que antes he citado, pertenecía a una familia de curional, a una familia de los llamados principales de la ciudad de Córdoba. Ibn al-Qutiyya, el hijo de la Goda, muerto en el 977, fue una generación y media posterior a la de Hafs ibn Álvaro al-Quti. El conocido historiador andalusí Ibn al-Qutiyya, el hijo de la Goda, se vanagloriaba de descender de una nieta de Witiza, la famosa Sara la Goda, en segundas nupcias casada con un noble árabe. El orientalista israelí Ron Barkay ha demostrado de modo convincente cómo Ibn al-Qutiyya podría ser considerado hasta cierto punto como una especie de portavoz de los grandes grupos de nobles muladíes, es decir, hispanogodos, convertidos al Islam. A este respecto, la famosa anécdota del vivo diálogo mantenido entre su lejano pariente Artobás, supuesto hijo del rey Witiza, y el primer omeya andalusí, Abderrahman I, tendría la intención de conseguir un acercamiento con la nobleza cristiana andalusí, además de con la aristocracia árabe. A los primeros les manifestaría su común pertenencia a la patria hispana, a los segundos su lealtad política.
Este mismo Ibn al-Qutiyya se separaría radicalmente del resto de los historiadores hispano-musulmanes de aquellos siglos, presentando una visión positiva de los grandes rebeldes muladíes del siglo IX, Marwan al-Ghaliki, el gallego, y sobre todo Omar ibn Hafsun, Samuel. Significativamente, los juicios de Ibn al-Qutiyya sobre estos rebeldes muladíes se oponen totalmente a los del posterior historiador hispanoárabe Ibn Hayyan, quien, escribiendo ya en los infelices años de la fitna andalusí en el siglo XI, llevó a ver en los pactos ocasionales entre aquellos rebeldes muladíes y los cristianos asturleoneses el fiel reflejo de la asabilla, la solidaridad nacida de la comunidad tribal, según pensaban los árabes, de los muladíes, la asabilla de los muladíes y de los infieles, y el abandono a su suerte de los árabes. Ibn al-Qutiyya y Hafs ibn Albar no eran los únicos aristócratas hispano-andalusíes, muladíes o cristianos que tenían conciencia de descender de la nobleza goda. Ciertamente conocemos a otros varios nobles muladíes o cristianos, es decir, convertidos al Islam o no, de la época, que utilizaban la nisba, el sobrenombre de al-Quti, el godo, algunos de los cuales también podrían o afirmaban descender de la familia del rey Bitiza, lo cual indica tanto el prestigio de la antigua nobleza goda anterior a la invasión, como el de la misma familia real de Bitiza. A este último respecto, cabría recordar aquí la irónica referencia del lebaniego Beato de Liébana, a finales del siglo VIII, a los muchos toledanos, incluso carentes de fortuna, que en su tiempo tomaban el nombre de Bitiza para así afirmar su abolengo regio. El bitizanismo de nobles muladíes y cristianos, su orgulloso goticismo, de los descendientes, por ejemplo, del famoso conde don Julián, podían servir también a otros fines. Identificarse con aquellos grupos de la nobleza goda que habían colaborado bastante tempranamente con los invasores musulmanes. Pero estas últimas afirmaciones plantean ya el problema de cómo afectó la conquista islámica a la supervivencia de la nobleza del desaparecido reino de los godos. Tanto el testimonio de la crónica mozárabe, que es el principal, del 754, como el canto litúrgico en tiempos de guerra, de Tempori Belli, del mismo momento de la conquista, según sugirió y probó para mí nuestro admirado y por mí llorado don Manuel Cecilio Díaz y Díaz, prueban que la eliminación física de un número muy importante de nobles fue una práctica consciente del invasor para acabar con la dura resistencia de los vencidos e imponer su ley. Los asesinatos debieron ser especialmente numerosos en los primeros 2 años de la conquista, durante las campañas de Tariq, de Mughayt al-Rumi y de la posterior de Musa, en el 711 y en el 712-13. Y debieron cebarse especialmente en los nobles varones de las familias que habían estado más vinculadas con 2 de los últimos reyes godos, don Rodrigo, por supuesto, y también el toledano Suniefredo. Tanto en Córdoba como muy especialmente en Toledo y su región, para cuya identificación sería especialmente útil identificar quién eran los nobles a los que había que matar, la colaboración de miembros de la propia familia de Bitiza, como fue su tío Opas. Este sistemático descabazamiento de la élite sociopolítica goda, si se quiere destruir a una etnia, para los que pensamos que las identidades étnicas son cuestiones de élites, el mejor procedimiento es destruir a esas élites. Antes se hacía físicamente, ahora se puede hacer de otra forma, pero desde luego algo hay que hacer.
se puede hacer con la propaganda, escribiendo. Este sistemático descabezamiento de las élites sociopolíticas goda se cebó en la cúspide de la misma, los 8 duques del reino, que la tradición historiográfica islámica denomina reyes de Al-Ándalus, de tal forma que sólo el de la Bética sería hecho prisionero cuando huía de la sitiada Córdoba. El resto o cayó en combate o huyó al otro lado de los montes, Pirenaicos o Cantábricos. La importancia histórica de este último hecho, la fuga de algunos duques con sus familias y las de sus deudos, se demuestra si se observa que serían en esas regiones, Pirineos, Montes Cantábricos, cuando una o dos generaciones más tarde, entre el 730 y el 755, se consolidaron entidades políticas herederas del desaparecido reino godo, bien a título completamente independiente, en Galicia, Asturias, o bien bajo la soberanía de los arnulfinos, bueno, de los descendientes de Arnulfo, es decir, los carolingios, de forma más conocida, como fue en Septimania, en la Narbonense, en la Cataluña Vieja. Además, en este segundo caso, dicha emigración nobiliaria goda sería decisiva en la construcción de la ideología imperial de la segunda dinastía franca, la de los carolingios. Evidentemente, tanto los colaboracionistas de antes y de después de la decisiva batalla, que yo llamo de la Laguna, la del Guadalete, aunque sufrieran menos bajas en un primer momento, tampoco se libraron de ellas. Al final, los traidores también suelen pagar. Entre otras cosas, por el torticero uso que el invasor hacía del otorgamiento y ruptura del amán, de los pactos tipo Zul, concedido a los dhimíes, a las gentes del libro, que se sometían voluntariamente al poder islámico. A este respecto es desgarrador el testimonio de la crónica mozárabe del 754 para la tarraconense, que habla de cómo se hacían pactos y luego eran incumplidos inmediatos. Evidentemente, algunos miembros colaboracionistas de la más alta nobleza del desaparecido reino godo lograron sobrevivir y hasta conservar una porción de poder socioeconómico y hasta sociopolítico, incluso, aunque durante la conquista adjuraran de su primera actitud. El más paradigmático de dichos casos sería el de los familiares de Witiza y el de Teodomiro de Orihuela. El primero está especialmente documentado en la tradición historiográfica de Inarcutilla, que se consideraba hasta cierto punto descendiente, cuya realidad histórica, aunque fuera solo parcial, testimonian tanto la persistencia en dicho linaje del cargo de conde de los dhimíes como incluso también algún testimonio toponímico. Sobre Teodomiro de Orihuela, en el sudeste peninsular, hablaré un poco más adelante y de forma más pormenorizada. Es evidente que algunas familias nobles, colaboracionistas o no, y más o menos descabezadas de sus naturales líderes masculinos, se mataba sobre todo a los hombres, creyeron que podían salvar o recuperar gran parte de su anterior posición, casando a algunos de sus vástagos femeninos con un destacado invasor. Siempre había ocurrido así. La nobleza goda lo había visto en el siglo V, como senadores romanos, incluso la propia familia imperial, había visto una vía de permanencia en el poder contrayendo matrimonio de sus mujeres con los nuevos poderes invasores. Tales uniones pudieron también ser deseadas por los vencedores árabes, cuyas tradiciones bélicas ancestrales tenían por objetivo principal el botín de bienes muebles, que eran joyas, ganado y sobre todo hermosas jóvenes. Jóvenes que fueran, como dice algunos sellos de reparto de botín, perlas no perforadas, vírgenes.
esa obsesión del invasor árabe por las vírgenes. El famoso cortejo que siguió a Musa en su parsimonioso viaje de regreso a Damasco reunía todo ello: joyas, ganado humano, esclavos y sobre todo hermosas jóvenes. Ejemplos famosos de tales enlaces serían tanto el de Gilona, viuda de Rodrigo y seguramente familiar de Bitiza, con Abdelaziz, el hijo de Musa. Otro caso sería el de Sara, la antepasada de Dinalcutilla, hija del bitizano Artobás, con dos sucesivos nobles árabes, primero en Damasco y luego en la misma península. Sin embargo, es evidente que una buena parte de las esperanzas puestas por los vencidos en tal política matrimonial se vería desmentida muy pronto, pues para su desgracia, las estructuras exclusivamente patriarcales de la familia árabe islámica y su poligamia nada tenían que ver con las propias de la familia romano-goda cristiana, que incluso hacía que las mujeres tuviesen derecho a la herencia igual que los varones. Y en el mejor de los casos, los patrimonios socioeconómicos salvados por esos pocos afortunados nada tenían que ver con los que estuvieron a disposición de las familias monopolizadoras de la corona goda. Tanto la crónica del 754 como las tradiciones historiográficas islámicas, especialmente en su rama tradicionalista, testimonian la enorme cuantía de las riquezas muebles tomadas como botín por los invasores. Les voy a dar dos o tres cifras. Según las diversas hipótesis de su tamaño originario, el tesoro de Guarrazar está en el rango de los 80-160 kilos de oro fino. 160 como máximo. Mientras que la multa pagada por Musa al califa, que le acusó de corrupto, ascendió a 2 millones de sueldos, dicho en kilos, 9 toneladas de oro fino. Fíjense lo que saqueó a España. 9 toneladas fue la multa y la pagó sin registrar. Para evaluar la importancia de esta última cifra, conviene señalar que en la indemnización pagada por el rey godo usurpador Cisenando al merovingio Dagoberto en el 629 no llegaba a 1 tonelada de oro, 908 kilos, y que el pago de esa indemnización supuso que durante bastantes años las acuñaciones de moneda por los reyes godos se viese claramente disminuida en tamaño y sobre todo en ley. Afortunadamente, el anónimo autor de la crónica del 754 aporta un dato cifrado de gran interés para valorar la cuantía de esos patrimonios muebles de la alta nobleza goda a principios del siglo VIII. Me refiero a la cuantiosa multa que en el 744 le fue impuesta a un tal Atanagildo y que posiblemente era el hijo de Teodomiro de Orihuela. La multa que le impuso y que él pudo pagar, pero en fin, con dificultad, eran 122 kilos de oro. Si lo comparan ustedes con las cifras anteriores, verán su disminución. Evidentemente, si Atanagildo, el hijo de Teodomiro de Orihuela, era uno de los grandes supervivientes de ese naufragio de la nobleza goda, sus capacidades económicas estaban muy alejados de las que habían sido antes del 711. La posición de Teodomiro y de su hijo Atanagildo de Orihuela eran de todo punto especialísimas, posiblemente sin comparación alguna con la de otro posible noble superviviente del gran colapso del reino. Los años que van del 741, con la propagación de la rebelión bereber y sufrita del Magreb extremo, del Magreb al-Aqsa,
a Al-Ándalus, y en el 756, con la victoria del fugitivo Abderramán y el establecimiento del primer emirato marwaní omeya en Al-Ándalus, en España, fueron 15 años de enorme inestabilidad y peligro para la hegemonía islámica en el territorio del desaparecido Reino Godo. En el cuadrante noroccidental permitirían la definitiva consolidación de un pequeño reino cristiano, la monarquía Astur. Si mis hipótesis no están erradas, los orígenes de esa monarquía Astur estarían relacionadas con la llegada hacia el 718 de un grupo de refugiados huidos del derrumbe definitivo del reino godo en el valle del Ebro, en el Alto Ebro, bajo el liderazgo de la familia del último titular del ducado de Cantabria, tal vez emparentado con el linaje del antiguo rey Hervigio. De esto último yo no pongo la mano en el fuego, menos que algún rector actual. Sin duda, contrarios a los términos de la rendición de Agila II e impactados por el eclipse de sol del 7 de junio del 718. En el otro extremo del desaparecido reino, en la antigua Septimania, en esos años, 752-759, surgió una nueva Gotia franca, iniciándose con el paso a la obediencia al rey Pipino de varios condes godos que habían allí sobrevivido a la invasión agarena. Poco más de 30 años separan ambas huidas y reafirmaciones de los descendientes de los vencidos de antaño. Sin embargo, muchas cosas habían cambiado. En primer lugar, los protagonistas godos de los años 50 en Asturias y en Septimania, en la Narbonense, pertenecían a una generación distinta a la de los muertos en la batalla del Guadalete. La historia comparada enseña que hace falta una generación para que una antigua élite sociopolítica, una generación, 25 a 35 años, ustedes piensen en cosas contemporáneas, trate de rebelarse de manera decidida contra un invasor que le había infligido, según ella, o según la realidad, una derrota terrible y aniquiladora de sus instituciones de poder. Y el despertar a la vida de esta nueva generación había coincidido con dos hechos de armas de desigual importancia. Todo el mundo sabe que la batalla de Poitiers, que cimentó el poder de los arnulfinos, de los descendientes de los mayordomos de palacio de Austrasia, tuvo lugar en el 732. Si me creen a mí, piensen que lo que llamamos batalla de Covadonga pudo tener lugar hacia el 736, muy próximos en el tiempo. La llegada y triunfo de Abderramán I en el 756 supuso el comienzo de la recuperación de una hegemonía islámica y árabe que había comenzado a resquebrajarse desde el 746. Pero los inicios fueron costosos y los poderes cristianos independientes o carolingios establecidos en ambos confines del antiguo reino godo constituían un ejemplo inquietante y esperanzador. La historia de las relaciones de la mayoría de la población cristiana hispanogoda con las minorías musulmanas dominantes en la España de la segunda mitad del siglo VIII, desgraciadamente es muy débil, muy difícil de reconstruir, por no decir imposible. A guisa de una posible hipótesis explicativa de lo que ocurrió, debería adelantar algo de las posibilidades que estoy barajando en los últimos años. La rareza y el anacronismo de las fuentes disponibles impiden saber si hubo otros intentos de rebelión fuera del de Septimania y del grupo de Cangas, de los picos de Europa, en otros lugares de la antigua geografía goda. Sin embargo, algunos hechos predisponen a una respuesta positiva a esta pregunta. Tales serían, por ejemplo, la expulsión de la guarnición musulmana de Pamplona algún tiempo antes del 755. Según un manuscrito de Ripoll, hoy perdido,
pero afortunadamente leído por Villanueva en su viaje literario, un tal Quintila, denominado como rey y dueño de la fortaleza de Montgrony, la actual Montgrony, en el Pirineo catalán, había sostenido frecuentes luchas contra los musulmanes, resultando una de ellas al cabo fatal. Según el martirologio de San Juan de las Abadesas, tal hecho tuvo lugar el año del 778. Posiblemente pudo estar relacionada con esa nueva e inquietante disposición a la rebelión de la mayoría cristiana peninsular, el que la autoridad cordobesa decidiera por entonces acabar con la singular situación de semi-independencia de los descendientes de Teodomiro de Orihuela. Por supuesto que para esa época el historiador esperaría que ese cambio de actitud de la mayoría cristiana se expresara también en términos religiosos. Y lo cierto es que se tienen testimonios de dos diferentes expectativas apocalípticas y antiislámicas difundidas entre los cristianos hispanos en los dos últimos decenios del siglo VIII. Me refiero a la herejía de Miguecio, el controvertido y gran oponente del arzobispo Elipando de Toledo, hacia el 780, y a la de Beato de Liébana, contrincante espiritual de Miguecio y de Elipando en el 800. Todo ello sin hablar de estos fenómenos religiosos que se produjeron en esos decenios finales del siglo VIII y que llevaron a la creación de las leyendas que tanta importancia tendría en el mundo andalusí, en el mundo aragonés por un lado y por otro lado en el mundo astur-leonés y posteriormente en nuestra querida España, como fueron las leyendas de los 7 varones apostólicos y los inicios del culto jacobeo, precisamente por Mauregato, ya en la segunda mitad del VIII. Estos 3 últimos fenómenos, en el fondo, también se relacionan y explican por un hecho político y militar de gran trascendencia que tuvo lugar en la cristiandad latina por entonces, como fue el ascenso de los arnulfinos austrásicos hasta conseguir la restauración imperial de Carlomagno en la Navidad del año 800, con el apoyo papal. Sin olvidar que un hecho religioso externo que también habría tenido su influencia al desencadenar una fuerte reacción en la Iglesia fue la llamada crisis iconoclasta de la Iglesia bizantina. Necesariamente son indicios de un fenómeno y expectativas más amplias las documentadas rebeliones de las mayorías cristianas, aliadas o no con muladíes de Mérida y Toledo. Como es de sobras conocido, el final de estas expectativas más inmediatas terminaron con el fracaso de la gran expedición de Carlomagno a Zaragoza en el 778, lo que probablemente explicaría que fuera inmediatamente después cuando se alcanzara el punto más álgido de las herejías adopcionistas, contemplada como una solución eclesiástica puramente hispanogoda. Bueno, de forma muy resumida, porque no tenemos más que 10 minutos o no debo extenderme más, les diré que estudio un capítulo muy interesante de esa nobleza goda, supérstite de la catástrofe del 611, como es la acogida de los llamados hispani por Carlomagno y sobre todo por Ludovico Pío, y que creará realmente estos hispanos, consolidará el control por el imperio franco de Septimania y una zona en el norte de Cataluña y en los Pirineos orientales, que de mala manera se ha llamado marca hispánica porque no era eso. Bueno, les diré que el estudio de uno de los principales grupos de inmigrantes hispanos, el que emigró, el que conocemos por un decreto de Carlomagno dado en Aquisgrán en marzo del 794, es el que estaba encabezado por un tal Juan. Este Juan fue reconocido y se le entregaron importantes bienes fiscales, es decir, bienes
que habían pertenecido posiblemente al Estado godo y que por eso se llamaban bienes fiscales, descendientes posiblemente, perdonen, de incluso tiempos imperiales romanos, en Septimania, en la zona de Narbona. Es importante saber que este Juan, que se llamará Juan de Fuente Juncosa, porque fue el nombre del principal de las propiedades que se le entregó a Carlomagno, este Juan había obtenido una victoria importante sobre los musulmanes, pues claro, antes del 775, cerca de Barcelona. Es interesante que el estudio de los primeros santuarios, del santuario principal que edificó este Juan en su nueva gran propiedad o gran feudo, en Fuente Juncosa, en Septimania, un templo bajo la advocación de Santa Leocadia, una santa que era la santa principal de Toledo, la mártir toledana, pero que realmente antes del 711 no había tenido culto ni era conocida fuera de la España goda. Va a ser conocida después tras el traslado de supuestas reliquias suyas a la ciudad de Soissons, en Francia, pero el problema es que la capilla dedicada a Santa Leocadia en la Gotia carolingia por Juan de Fuente Juncosa era anterior a este traslado de las reliquias de Santa Leocadia a Soissons. El estudio de los nombres de la onomástica de los que acompañaron a Juan, de sus deudos, es curioso porque Juan es un nombre bíblico, cristiano, no plantea problema, pero la mayoría de los grupos que lo acompañan son nombres germánicos, son nombres de tradición gótica. Es verdad que hay uno de tradición euskera, como es Muño, pero lo cual indica que se le pudieron unir gentes del Pirineo. Después de otro ejemplo de supervivencia de élites políticas godas después del desastre del 711, es el que protagoniza el linaje de Aznar Galindo. Aznar Galindo, y que, bueno, yo les quería resumir, y se lo voy a resumir en 2 palabras, un artículo que yo decidí que fuese mi homenaje personal y muy sentido a un miembro de esta Academia de la Historia cruelmente asesinado por el grupo terrorista y separatista ETA. Me refiero a que los amigos considerábamos Paco Tomás Valiente. En su homenaje dediqué un estudio a esta familia de los Galindo. Aznar Galindo es un nombre compuesto. Aznar sí, es de origen latino, pero pasado por el euskera. Aznar significa, dicho en castellano, el burrero, el que lleva burros, porque Aznar es la euskarización de Asinarius. Yo, en fin, en los años estos pasados, me admiraba de que ningún parlamentario hubiese utilizado esta etimología. Yo no sé si la sabían, pero en fin, cada uno que juzgue lo que quiera. Yo no lo digo en contra del presidente Aznar, al que respeto, sino en contra de otros. Bueno, pero el nombre Galindo es germánico. Es curiosamente un auténtico fósil lingüístico y étnico. Es el nombre de un grupo étnico que pervivió en Prusia Oriental hasta el siglo XVII, los Galindi. Lo cual es muy curioso, porque sería estos Galindo de Aragón del siglo VIII los descendientes de un pequeño grupo étnico, de un linaje, que se habría unido al de los baltos cuando estos estaban en la desembocadura del río Vístula, en su increíble peregrinación desde la desembocadura del Vístula, pasando por las estepas ucranianas y pónticas del Mar Negro a Rumanía y de allí, por último,
en la península ibérica. Un ejemplo de permanencia. Es curioso que los familiares de Aznar Galindo, los que conocemos gracias a un documento que se conserva en esta Real Academia, las genealogías de Roda o Mayán, tengan casi todos ellos nombres germánicos. Es realmente curioso. Bueno, podría seguir aquí hablándoles también de otro gran linaje, en este caso Muladí, en este caso hizo traición a las creencias de sus antepasados, como fue el de los Banu Qasi, de la región de Borja y Tarazona, y que, en fin, uno de sus miembros de este gran linaje muladí, de nobles godos, descendientes del conde Casio en el momento de la invasión, pues llegó a ser considerado el tercer rey de España. O sea, fue realmente Podría seguir hablando también de con esto termino. Evidentemente, la permanencia y su ocaso de la nobleza gótica y romana de Córdoba hasta finales del siglo IX la conocemos muy bien. Pero ¿qué pasó en la otra ciudad hermana de Córdoba, hermana y rival, porque más que hermanas parecen a veces hermanastras, Sevilla? En Sevilla también hubo nobles godos. Además, Sevilla es curioso porque Sevilla fue sometida en virtud de un pacto Zul que ahora algunos de los sellos analizados y descubiertos por nuestro gran amigo de María Jesús y mío, Tawfik Ibrahim, ha demostrado que efectivamente hubo un pacto Zul, por lo tanto un pacto no de conquistas, sino de sumisión, que era muy favorable, que permitía el mantenimiento con restricciones de sus oligarquías políticas sociales. Pero también es verdad que Sevilla se rebeló y luego fue conquistada de nuevo, con lo cual, ¿qué pasó? Bueno, pues es curioso que a principios del siglo, exactamente en el 889, finales del siglo IX, conocemos de unas grandes revueltas de grupos dirigentes de la Córdoba, de Sevilla, contra el poder del emir Omeya Abdalá. Se nos dice que había dos linajes no árabes que capitaneaban la revuelta. Uno eran los Banu Sabarico, cuyo nombre es todo un indicio de goticidad, y el otro era el de los Banu Angelino. El nombre de Angelino es un hapas legómeno. No existe prácticamente ningún otro comparable corrígeme, María Jesús, en la antroponimia de Al-Ándalus de esta época. Curiosamente, sabemos que a mediados del siglo VII había un conde en Sevilla, poderoso e influyente, que se llamaba nada menos que Ángelas, el conde Ángelas. Los descendientes del conde de Ángelas habrían seguido controlando una parte disminuida en Sevilla hasta finales del siglo IX. Pero no les quiero cansar más. Habría que hablar de Inhapsun, que sin duda es el gran referente que estarían esperando. Yo creo que sí, que es un godo, a pesar de mi muy buen amigo israelí Wassenstein, creo que sí que es godo. Creo que sus antepasados, por supuesto, que eran Froisklo, que era Damián, pero también era posiblemente Suintila, ese Septimio que tenta, yo creo que Suintila fácilmente detectable. Pero no les canso más. Muchas gracias por haberme aguantado esto que pues puede haber sido un auténtico ladrillo, pero créanme, para mí me divierte mucho. Es lo que me permite vivir y tener una gran esperanza en una nación que lo merece para mí todo, que es nuestra nación española. Muchas gracias.